que no es muy fácil verlo ahora, con toda esa gente alrededor que sufre y llora. Pero harías bien si me creyeras, porque ha comenzado a despertar la primavera. Muy buenas noches, queridos hermanos. Realmente es un privilegio y una gran bendición estar nuevamente con ustedes para poder estudiar su palabra. Vamos a pedir la dirección del Señor, por favor, vamos a Él en oración. Señor, gracias le damos, Padre, por este tiempo que vamos a iniciar. Ayúdenos, Señor, en el estudio de su palabra, guíenos, que realmente, Señor, podamos escuchar su voz y, Padre, ser edificados y guiados y animados por Él. Pedimos su dirección, lo hacemos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Muy bien, una pequeña porción del bosquejo que habíamos señalado ya la anterior semana. Estamos estudiando las cosas que has visto, el primer punto que abarca el capítulo 1. Hemos comenzado el prólogo, bueno, en realidad 2 versículos simplemente de los 8 que comprende este subpunto. Y habíamos visto en el primer versículo la presentación, en realidad, de esta revelación. Y en el versículo 2 habíamos visto la misión del apóstol como testigo, ¿verdad? Él era el que podía asegurar, evidenciar, no solamente con palabras, sino con una vida, que todo lo que se estaba escribiendo en este libro era verdad, que la persona de Jesucristo es verdad. Pero Juan va a comenzar utilizando esta palabra, ¿verdad? Bienaventurado. Va a citar la primera bienaventuranza de las 7 que hay en este libro. Y es la misma palabra que utilizó nuestro Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte, si ustedes recuerdan: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos; bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es la misma palabra, Macarios. Y esta palabra habla de una persona que está feliz, intensamente feliz, dichosa, supremamente bendecida. Es aquella persona que recibe una doble bendición, desde luego, del Padre de las Luces, como diría Santiago. Entonces Dios está prometiendo una bendición muy especial. En primer lugar, dice acá, el que lee, bienaventurado el que lee. Y bueno, como podemos ver en esta frase, es singular. Así que aunque Juan utiliza un verbo que podría referirse también a una persona que está leyendo de manera privada, por el contexto entendemos que se está haciendo más referencia al lector público de las Escrituras, aquel que lee en voz alta en medio de la congregación cuando la iglesia local se reúne, ¿no? Por lo segundo que menciona acá, dice no solamente bienaventurado el que lee, sino los que oyen las palabras de esta profecía. El libro de Apocalipsis debería leerse en voz alta en medio de la congregación cuando la iglesia se reúne. Pero esto no era para despertar curiosidad en los hermanos. Evidentemente se va a señalar muchos eventos futuros acá a lo largo del escrito, y eso de una manera natural puede despertar cierta curiosidad en los hermanos, pero no era el propósito. Ellos iban a atravesar dentro de no muy poco una gran persecución, gran sufrimiento. Entonces el apóstol Juan desea que ellos presten atención. La palabra oír, creo que a diferencia de simplemente escuchar, nos lleva a atender, a prestar atención, como dice el autor del libro de Hebreos. Por tanto, es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque podemos estar escuchando tal vez el ruido que hay en nuestro entorno, como el cantar de algunas aves, el pasar de unos vehículos, el ruido de la televisión, sin estar atendiendo. Pero el deseo acá del autor es que dice: atiendan, presten atención, oigan este mensaje, que en este momento tan dificultoso que estarían atravesando les traería esperanza y fortaleza, y al mismo tiempo era una oportunidad para que ellos puedan examinar su propia vida, puedan examinarse como congregación y poder determinar aquellos aspectos que deberían ser corregidos, aquellos pecados que deberían ser confesados y dejados. Utilizando las palabras del Señor Jesús, por tanto, dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete.
Entonces esto habla eso de atender, de prestar atención, pero acá también esta palabra leer no simplemente habla de esa lectura que a veces nosotros tenemos como para calmar nuestra conciencia de que hemos leído las escrituras, en este caso, ¿no? El leer las palabras de esta profecía y basta. Esta lectura era una lectura para conocer y distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es una lectura que nos lleva a comprender de una manera clara lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos y de lo que quiere de su iglesia. Con razón el apóstol Pablo le animaba a este joven pastor, a Timoteo, y le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Pero la lectura y el oír no eran suficientes. Es interesante si nosotros podemos ver acá tanto estos dos verbos, el oír y el guardar, ¿no? Están unidos por el mismo artículo, que en realidad no está mostrándonos dos grupos de personas. Unos son los que oyen y otros son los que guardan, sino que aquellos que van a oír, ¿verdad?, van a atender, van a comprender, van a prestar atención a la palabra de Dios, son los mismos que van a guardar, que van a atesorar. Y no como cuando guardamos algo en un lugar seguro para que no se extravíe o para que no se pierda, ¿no? Las personas guardan el dinero en un banco porque consideran que es un lugar seguro. Algunos lo harán debajo de su colchón, otros ponen bardas, ¿verdad?, a un lote que tienen porque es algo valioso y no quieren perder o que otra persona haga una posesión de eso, de ese terreno de una manera indebida. Pero acá la palabra implica atesorar esta palabra en el corazón y sacar el mayor beneficio para nuestra vida diaria, para nuestra vida. Aunque el apóstol Juan está hablando acá de atesorar estas palabras, ¿verdad?, las palabras de esta profecía, el libro de Apocalipsis, hay una hermosa historia en el Antiguo Testamento que creo que nos puede ilustrar de una manera muy clara y muy preciosa el hecho de leer, el hecho de oír y guardar las Escrituras. Se encuentra en Nehemías capítulo 8. El pueblo judío, bajo el liderazgo de Nehemías, ya había terminado la obra que habían empezado, ya terminaron el muro, colocaron las puertas, habían instalado porteros, cantores y levitas. Y dice las Escrituras, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Me gustaría que puedan prestar atención en algunas palabras que he subrayado, por favor. Y dice el versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley de delante de la congregación de todos los que podían entender. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. El versículo 3 continúa, y leyó en el libro delante de la plaza desde el alba hasta el mediodía, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, hay un listado grande, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y para finalizar, en el capítulo 9 de Nehemías dice el versículo 3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y sin duda este es el deseo de Dios cuando las personas pueden leer las Escrituras, pueden oírlas realmente con atención y tienen la disposición de guardarlas. El pastor José Mallén dice algo, es triste ver que las personas anhelan, desean la bendición de Dios, pero no están dispuestas a someterse a su palabra.
Y querido amigo, querida señora, joven, los que nos estén viendo, si en esta noche usted con nosotros ha leído atentamente esta pequeña porción que estamos estudiando, la ha oído, la ha comprendido y quiere guardarla, creo que podríamos contestar como lo hizo el pueblo de Israel. Amén, amén. Y humillarnos delante de Dios y adorarlo. Realmente nuestros pecados tendrían que entristecernos, producir esa profunda tristeza que llevó al pueblo de Israel a derramar lágrimas. La pregunta es, ¿siente usted tristeza por su pecado? Es más, algunos tal vez ni reconocemos que nosotros somos pecadores. La Biblia es clara cuando dice en el libro de Romanos 3 que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice que sepulcro advierte su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies están apresurosos a derramar sangre, quebranto y desventura hay en su camino, dice, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y usted y yo estamos involucrados en esa descripción que las Escrituras hacen. Y eso nos tiene que producir una tristeza, pero no esa tristeza que nos lleva simplemente al remordimiento, como pasó con Judas, que después de haber entregado a un inocente fue y devolvió las 30 piezas de plata y le dice arrepentido, aunque ese arrepentimiento le llevó a simplemente ahorcarse y quitarse la vida. Y dice el apóstol Pablo que la tristeza del mundo produce eso, muerte, pero la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Esa tristeza por nuestro pecado nos tiene que llevar a Dios, a pedirle perdón, a confesar nuestros pecados y estar dispuestos a abandonarlos. Y en esta noche creo que es una buena noche, una buena oportunidad para que si usted no lo ha hecho ya algún momento, lo pueda hacer, pueda humillarse delante de Dios, pedirle perdón, estar dispuesto a abandonar esos pecados, cambiar su vida y vivir para agradarle a Dios. ¿Por qué no clama en esta noche y le dice, Señor, perdóname por mis pecados? Te pido por favor perdón por ellos y quisiera vivir una vida nueva. Pero también creo que estos versículos nos llevan a nosotros, queridos hermanos, a poder meditar, pensar y examinar también nuestra propia vida. Realmente hay una gran bendición. Dios promete esta bendición especial para aquellos que comprenden completamente, dice, las palabras de esta profecía. Seremos realmente dichosos, felices, tendremos una doble bendición. El teólogo John Walworth dice, es extraño que el único libro del Nuevo Testamento que invoca sobre el lector una especial bendición se haya de quedar con frecuencia sin leer. El apóstol Juan va a terminar este versículo diciendo, el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El Señor sin duda vendrá un día para deshacer todo este sistema de pecado en el cual vivimos, en el cual se desarrolla la historia del hombre. Si un día vendrá a establecer su reino, primeramente acá en la tierra, pero después de una manera definitiva, perpetuamente, en el nuevo estado de cielos nuevos y tierra nueva. El Señor vendrá pronto. Así, querido hermano, quiero animarle, como decía el apóstol Pablo, ocúpate en la lectura, que realmente la palabra de Dios pueda ser atesorada en tu corazón. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia, dice, es mejor que la ganancia de la plata, sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Que Dios le bendiga, mi hermano, y espero que realmente el Señor haya hablado a su vida por medio de este corto versículo. Oremos. Señor, gracias le damos, Padre, por su bendita palabra. Gracias, Señor, porque ella nos llena, nos anima y nos desafía a realmente querer vivir una vida que le honre y le glorifique. Gracias, Señor, por la presencia de mis hermanos y por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.
verlo ahora, con toda esa gente alrededor que sufre y llora. Pero harías bien si me creyeras, porque ha comenzado a despertar la primavera.